Vayan sacando su Biblia, cuaderno, lápiz, pluma, lo que sea que traigan para escribir. ¿Ya están listos? Muy bien, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Te voy a pedir que inclines tu rostro, por favor, y vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos esta mañana nuevamente. Señor, nos dirigimos a ti con reverencia, nos dirigimos a ti con devoción, Señor, amándote y agradeciéndote todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por buscarnos, gracias por escogernos, gracias porque nos encontraste, Señor, en la podredumbre del pecado. Y Señor, ahí extendiste tu mano de amor y nos levantaste y nos atrajiste a ti, Señor, con lazos de amor. Gracias, porque nadie de nosotros lo merecía. Señor, nada de lo que hubiéramos hecho alcanzaría para hoy, Señor, estar parados frente a ti como tus hijos, justificados, santificados. Gracias, Señor, porque además nos has dado la promesa de la vida eterna. Nos garantizas por medio de tu Espíritu en nosotros que somos tuyos, que te pertenecemos y que un día estaremos contigo por la eternidad. Señor, gracias por ello. Y gracias porque el día de hoy nos vas a animar, nos vas a alentar. Señor, vas a enseñarnos cómo seguir creciendo en responsabilidad. Ayúdanos a asumir esos retos que tenemos hoy. Señor, como tú nos enseñaste hace unos domingos respecto a tomar decisiones radicales, tomar decisiones racionales y poder también someternos a disciplinas rigurosas. Señor, asumimos esa responsabilidad el día de hoy. Lo hacemos con gozo, Señor, aún porque tú lo prometiste, que en este mundo tendríamos aflicción, que habría padecimientos, y nos queremos también identificar en esas cosas contigo, Señor. Gracias porque está reservado para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, la corona de justicia, Señor, y podremos verte al final de esa carrera y de esa meta, poderte ver cara a cara. Ese es nuestro deseo. Eres tú nuestro mayor deseo, nuestro mayor objetivo es conocerte. Permítenos hacerlo el día de hoy por medio de tu palabra y que sea tu Santo Espíritu a través de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos escucharon la prédica anterior? Parte 1, ¿verdad? ¿Cómo se llamó? ¿Se acuerdan? Creyente, responsable, creyente, saludable. Así es, parte 1 fue hace 8 días. Si no la han escuchado, escúchenla por favor, estudienla. Y el día de hoy vamos a continuar con la parte 2. Y estuvimos aprendiendo que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, ellos nos animaban a perseverar en ser responsables, ser diligentes, si ustedes recuerdan esos versículos. Y hablábamos que no podemos abordar el cristianismo ni decir que creemos en Jesús si no hemos tomado la decisión de ser responsables y hacernos responsables de las decisiones que tomamos y las consecuencias que vienen de ello, ¿verdad? Sé que siempre enfatizamos aquellas áreas donde estamos batallando, pero dile al que tienes a un lado, te tengo una buena noticia. Dile, te tengo una buena noticia. También vas a asumir las consecuencias de todo lo que haces bien por medio del poder de Cristo. Vas a recibir bendiciones también. Y esa parte también nos debe animar a entender que no todo es malo. Obviamente hay que enfocarse en los errores. ¿Por qué? Porque queremos crecer. No es porque seamos negativos, es porque queremos crecer. Hay personas que no les gusta que les remarquen sus errores o que les digan. ¿Y cómo contestamos como buen mexicano? ¿Qué te importa? ¿Tú qué te metes? Así soy yo y te aguantas, ¿verdad, Anita? Otra por ahí, que digan en otras iglesias, aquí no, pero que han oído en otros cristianos. Pues si quieres, me vale.
nadie me puede cambiar. Por ahí había está, tú no me mandas. ¿Qué tal entre hermanos? ¿Cómo aplicamos esta, verdad? Típica escena, un hermano mayor ve a un hermano menor que va a hacer algo equivocado y dice, no hagas eso porque te puedes lastimar. Y el niño, tú no me mandas. No, no es así. Tenemos que aprender que podemos hacerlo. En esta iglesia local tenemos la obligación, el privilegio de poder animar a otros, alentar a otros, exhortarlos y corregirlos, reprenderlos incluso, dice la Biblia, cuando pecan. ¿Sí o no? ¿Y cuántos de ustedes han estado pensando en esto, meditando en esto? Pero lo que más nos interesa es aplicando y practicando esto. ¿Cuántos desde que lo predicamos? Quiero ver sus manos. ¿Cuántos ya de los meses para acá que yo hablé de la disciplina y de que tenemos el privilegio y la oportunidad de reprender a un hermano cuando peca, cuántos ya lo han hecho alguna vez? Háceme su mano. ¿Se vale a la esposa? Claro. A ti mismo, claro. Pero miren, entrenarnos, pararnos en el espejo y regañarnos y decirnos, qué mal te portaste, Daniel, híjole, qué bárbaro, eres re bruto. No nos cuesta tanto trabajo como asumir la responsabilidad de cuidar y velar por el que tengo a un lado, porque tenemos temor cómo va a responder, ¿verdad?, el que está a nuestro lado, y nos dé tal vez una respuesta como las que acabamos de mencionar. Así es de que, hermanos, todo lo que hacemos, lo decíamos hace 8 días, tomando un breve resumen de lo que vimos hace 8 días, decíamos que todo lo que hacemos en nuestro cristianismo y en la carrera de la fe implica responsabilidades. Todo, yo necesito asumir mi responsabilidad. En lo personal, ¿qué responsabilidades tengo yo? Tengo que ser buen padre, tengo que ser buen esposo, tengo que ser buen hermano, buen hijo, buen hermano en la fe, buen amigo, buen vecino, tengo que ser buen pastor, tengo que ser buen director de la escuela, tengo que ser buen conductor del automóvil, y así yo puedo seguir y seguir y seguir y dar todas las responsabilidades que tengo que asumir. Y a veces es tanto que nos podría abrumar, y es ahí en donde decíamos que hay obstáculos que no nos van a dejar tomar nuestras responsabilidades. ¿Cuántos recuerdan la primera? Actitudes que frenan, minan o destruyen mi responsabilidad, que impiden que yo tome responsabilidades. ¿Cuáles son algunas de ellas? ¿Se acuerdan la primera? Evasión. Evadimos la responsabilidad. Aprendimos que puede ser que así nos enseñaron nuestros papás. Ellos evadieron tal vez el disciplinarnos. ¿Es culpa de ellos? No, también ellos seguramente tuvieron una crianza deficiente. No juzgues a tus papás. No juzgues a tus papás, porque si tú juzgas a tus papás, ¿verdad?, vas a caer en la tercera que dijimos, no la segunda, porque la segunda fue culpabilidad, pero vamos a caer en la tercera, que fue nos victimizamos, caemos en victimismo. Ay, pobrecito de mí, es que a mí me dijeron mi niñez, estoy traumado. Víctimas de las circunstancias, no caigamos en eso. La 2, ¿cuál fue? Culpabilidad. Y qué horrible es equivocarse porque te sientes culpable. Qué horrible es, ¿verdad? Y aprendimos hace 8 días que cuando sentimos esa culpabilidad y vemos el resultado de nuestras acciones, de que metimos la pata y dijimos, hice mucho daño, causé dolor en otras personas, ¿qué sucede? Exacto, nos desaprobamos, nos sentimos culpables y nos vamos a un rincón a llorar en nuestra miseria. No vamos a resolver nada con la culpabilidad. ¿Qué espera el Señor? ¿Tú sabías que Dios, previendo esto, envió a morir a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario? Y Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y Él decidió asumir tu culpa y mi culpa, para que ya no cargues tú las culpas y seas libre de todo eso. Si tú te sientes culpable, ora al Señor, llévale tu culpabilidad a la cruz y dile, Señor, te entrego mi culpa porque no puedo con ella. Nos destruye.
Y algo que sí vamos a tener que afrontar, hermanos, es las consecuencias. Eso sí, Dios no las quita. Dios no quita las consecuencias, jamás. Y en algunos casos, y lo vemos con el pueblo de Israel, fue Dios mismo quien impuso y trajo las consecuencias. ¿Por qué? Porque Él estableció su ley. Él dijo: pongo delante de ti la bendición y la maldición, tú escoge. Tú te acuerdas ahí en Deuteronomio, y hay toda una lista de cosas que vienen a la vida, que vinieron al pueblo de Israel cuando ellos escogieron la maldición. El pueblo de Israel se desvió a la idolatría, se mezcló con las naciones paganas, no se quisieron distinguir, y todas y cada una de las consecuencias que Dios dijo que vendrían, cayeron sobre el pueblo de Israel. Y en las temporadas donde ellos obedecían la ley, ¿qué sucedía? El pueblo era grandemente bendecido. Hoy, tú y yo tenemos la ventaja de que ya no es así. La bendición que tú tienes, escúchame, la bendición que tú tienes ya no depende de tu obediencia. ¿Sí queda claro eso? Ya no. Porque ¿cuántos de ustedes siguen fallando? ¿Cuántos de nosotros, yo me incluyo, yo también, cuántos de nosotros seguimos pecando todavía? Y por eso Dios quita su bendición y nos quita la salvación y nos dice: como te volviste a portar mal, aunque ya eras mi hijo, ahora te voy a desheredar y te voy a quitar la salvación. ¿Eso hace Dios con nosotros? No, pero sí, ¿qué hace? Nos corrige, nos da vara, nos dice: ven mi amor, ven chiquito, vamos a corregir. Asume tus responsabilidades. Sí, porque fui y le dije a mi hermano y lo critiqué y hablé mal de él. ¿Cuál es la consecuencia? Que va a estar herido, que no te va a saludar. Y cuando no te saluda porque tú lo heriste, espero que no te victimices. Ya ves, Señor, yo fui humildemente a pedirle perdón y otra vez habló. Y ahí vas con la hermanita: le fui a pedir perdón y no me quiso perdonar. ¿Tú crees, horrible corazón, todavía de que me humillé? No, asume tus consecuencias. Le va a doler y va a tardar tiempo que ese corazón sane. Restituye. No más decir: ay, perdóname, hermano. No. Imagínate, cuando hablamos mal de alguien, ¿qué deberíamos hacer? Alguna vez vi una película que ilustraba esto. A una persona se le ocurrió hablar mal. No sé por qué vi esa película, ni me acuerdo del título. Se le ocurrió hablar mal de un sacerdote católico. Y el sacerdote católico llamó a su feligrés y la reprendió duramente y le dijo: yo sé que andas en chismes, ¿verdad? Y te voy a explicar algo. Tenía ahí un cojín lleno de plumas de ganso. Y entonces el sacerdote dice: cada vez que tú hablas mal de alguien, es como si apuñalaras este cojín, lo rasgaras y aventaras todas las plumas. Y eso hizo, abrió la ventana, desfundó todo el cojín y todas las plumas salieron volando por la ventana. Y entonces ella decía: es así, padre, perdóneme, pequé y no sé qué. Y el padre le dice: está muy bien que llores y que te sientas arrepentida, pero no solucionas nada con eso. Es tan grave. Y le decía, en esa película le decía: lo que tú tendrías que hacer es salir corriendo y recoger todas y cada una de esas plumas y volverlas a meter dentro del cojín, surcir el cojín para poder restaurar todo lo que hiciste. No sé si se dan cuenta. Entonces, si tú y yo hacemos mal, vamos a tener que asumir las consecuencias de nuestras palabras. ¿Qué tendríamos que hacer? Si yo hablé mal de alguien, voy y le pido perdón, número 1. Número 2, empiezo a restituir. Con todos los que hablé mal, lo traigo y le digo: mira, antier te pedí perdón, quiero decirte que a él le hablé mal de ti, y hoy frente a él te digo: yo me equivoqué, perdóname, todo lo que te dije de él fue equivocado. Y luego con otro, y con otro, y con otro, y con todos los que hablamos. No sé si te das cuenta, arrepentirnos y asumir responsabilidades va más allá de solo pedir perdón, porque van a venir consecuencias de todo lo que hacemos. Ustedes, los que nos conocen íntimamente, saben el testimonio de mi esposa y mío. Saben que nos equivocamos, fallamos al Señor.
¿Que por eso el Señor quitó las consecuencias? No. Tuvimos que asumir responsabilidades, tuvimos que asumir compromisos, tuvimos que decir: Señor, pasó esto, perdóname, ahora ¿qué hago? Guíame, ¿verdad? Lo vimos con Adán y Eva, ¿cierto? Y ahora no nada más la evasión, no nada más la culpabilidad y el victimismo. También aprendimos que nos da miedo asumir responsabilidades. Quiero animarte, hermano, no tengas temor. Dios te ama. Si tú te arrepientes, Dios te ama y te perdona porque eres su hijo. Anímate, y no tengas miedo, no te escondas. Afronta las situaciones en las cuales tú hayas estado metido. Es mejor, porque ya sabes que a pesar de que vamos y nos escondemos, ¿qué va a hacer Dios? ¿Te va a dejar ahí escondido en el rincón? ¿Qué hace? ¿Cuántos jugaron a las escondidillas con sus papás alguna vez? ¿Tú crees que algún papá hubiera sido tan cruel que hubiera dicho: ay, no lo encuentro, ya me dio flojera, y te hubiera dejado ahí escondido? Como niños, ¿qué hacíamos? No salíamos hasta que nos encontraban. Un día en mi casa, ahí en casa de mi mamá, jugábamos mucho mis hermanos y yo a las escondidillas. Ya no me acuerdo quién fue, creo que fue mi hermana Caro. Se escondió tan bien que no la encontrábamos. Y pasó tanto tiempo que nunca salió porque estaba dormida, se quedó dormida en el escondite. Creo que sí fue Caro, no sé si, o Ana. Imagínate que nos escondiéramos y que Dios nos dejara allí. ¿Así es Dios, nuestro Padre? No. A pesar de que tú y yo vamos y nos escondemos, ¿tú crees que el Señor bajó al huerto del Edén solo a pasear? No, bajó porque Él ya sabía qué había pasado. Bajó a buscar al hombre que estaba escondido y que le dijo: Adán, ¿dónde andas? Adán. Y lo encontró, lleno de pavor, lleno de miedo. Así es de que dice que en el perfecto amor aprendimos: no hay temor. Y que si hay miedo en nosotros significa que no conocemos el amor de Dios, no hemos sido perfeccionados en su amor. ¿Y cuál es la clave del amor? Lo hemos dicho siempre, que Él nos amó primero y por eso le podemos amar. Y vimos por último pereza, ¿se acuerdan? La pereza, cómo nos estorba ser flojos, ¿verdad?, para asumir nuestras responsabilidades. Y vimos el versículo de Proverbios 6, del 6 al 8, y decíamos cómo el Señor utiliza una pequeñita hormiga para darnos un gran ejemplo de lo que es ser responsables. ¿Qué hacen las hormigas? Toda la noche trabajan para almacenar su comida. Toda la temporada fructífera trabajan para que cuando venga el invierno ellos tengan de sobra, ellos tengan lo suficiente para pasar el invierno. Y tú y yo no podemos evadir, ya dijimos, ¿verdad? Y mucho menos por medio de la pereza, porque decíamos que la pereza, los perezosos desean mucho, pero nada alcanzan, dice Proverbios 13:14, ¿verdad? Pero los que son diligentes y responsables, ellos serán prosperados, ¿sale? Y para cerrar este punto, y ahí continuamos, Hebreos 6, vamos a continuar. Acompáñenme con sus Biblias, Hebreos capítulo 6. Nos faltó uno. Lo mencionamos nada más, pero no lo desarrollamos. Pero vamos a terminar con pereza. Fíjate qué dice Hebreos capítulo 6, versos 11 y 12. Si ya están allí en Hebreos 6, Hebreos 6, 11 y 12 dice así. Escucha cómo dice el autor. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿De qué estaba hablando el autor de Hebreos?
Estaba hablando de aquellos que son como niños que todavía necesitan leche y no alimento sólido. Y por eso él decía, ustedes muestren solicitud, ustedes perseveren, no se hagan perezosos, necesitan ponerse a trabajar y ser responsables. Para que por la fe, dice, puedan, no solo la fe, sino que por la fe y la paciencia, eso significa perseverancia, acuérdate, heredan las promesas, o sea, que las heredemos tú y yo. ¿Hay que trabajar? Sí, mucho. ¿Poco? No, jamás. No vas a poder obtener resultados si trabajas poco. ¿Cuántos de ustedes, pregúntense, papás, se cansan a veces de disciplinar a sus hijos? Sobre todo los que tienen hijos pequeños. Yo me acuerdo, eran chiquitos, eran necios a veces. Y hacían una y otra y la misma y 10 veces el mismo día. Y a veces acabábamos agotados. Ya no puedo. Es que no entiende, otra vez. ¿Y qué hacíamos? Típica frase mexicana. Ya lo voy a dejar. Mañana será otro día. Y no, necesitamos perseverar y trabajar arduamente. ¿Sale? No a la pereza, hermanos. Ese famoso dicho que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, es bíblico. Es bíblico. ¿Qué dice la palabra? Que cada día su propio afán. ¿Qué significa ese versículo? Cada día conlleva una responsabilidad. Si tú cada día eres responsable y eres fiel en lo poco, va a llegar un momento en el que Dios te va a ir confiando más y más y más y más. ¿Sí queda claro esto? Yo quiero crecer en mi trabajo. Ok, deja el Facebook, deja el solitario, deja los jueguitos en línea, desquita el sueldo. ¿Quieres crecer en una empresa? No hables para decir que estás enfermo para irte el puente de vacaciones. Asume tus responsabilidades. Manéjate con integridad, con verdad. Y ejercítate en eso y va a rendir fruto. Hay veces que de repente se pone tanta excusa con el trabajo. No puedo ir, pastor, a las reuniones por mi trabajo. No puedo ir los domingos por mi trabajo. No puedo ir los sábados a varones por mi trabajo. No puedo ir a mujeres por ta. ¿Saben cuál va a ser mi consejo? No te voy a decir deja el trabajo. Mi consejo siempre va a ser, ve y habla con tu jefe. Pídele permiso, que te dé concesión. Y quiero pensar que lo hacen. Pero ¿cómo vas a ir a pedir permiso a un jefe y le vas a decir, jefe, le conviene? Hasta le conviene, jefe, porque voy a seguir aprendiendo de la Biblia, me voy a ser más responsable, voy a crecer más y voy a poderle dar mejores resultados y le voy a poder hacer ganar más dinero. ¿Cómo ve? Pero si te cacha jugando, faltando, mintiendo, no trabajando en equipo, siendo irresponsable, pues claro, ni permiso le vas a ir a pedir, obviamente. Yo les he contado testimonios de mucha gente que es fiel en su trabajo, va y pide permiso. Y el jefe les autoriza y les dice, sí, ve. Porque está Dios respaldándonos, pero no asumimos compromisos ni responsabilidades. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y si de plano tu trabajo te impide, pues pídele a Dios un trabajo mejor, que te paguen más y que trabajes menos, pero donde igual seas responsable. Porque ¿quién es el más interesado que estés en las reuniones? ¿Quién? Dios. ¿Y no te puede conceder un trabajo que te conceda eso? Claro que sí, pero no lo hablamos. No presentamos esas clases de peticiones delante de Dios, ¿verdad? Esas son las clases de peticiones que deberíamos hacer en lo material. Si podemos pedir por lo material, claro que sí. Pero dice no para gastar en sus deleites. Si tú pides por un mejor trabajo, con un mejor horario, con mejores condiciones, para que te dé tiempo de poder buscar al Señor como se debe en tu iglesia local y comprometerte con ella, Dios te va a respaldar y te va a conceder esa petición, porque es para edificación espiritual. Pero si nomás porque eres flojo no quieres trabajar y le pides un mejor trabajo y con mucha paga y nada de trabajo o esfuerzo, va a haber escasez. Dice que va a venir la pobreza,
Lo dice Proverbios, ¿verdad? ¿Cómo lo dice? ¿Alguien recuerda? Va a venir la pobreza como un, no es ladrón, como un ejército. No recuerdo, como el invierno. Ahorita me ayudan, por favor. Vamos a la sexta. Egoísmo. El egoísmo, ¿cómo estorba para que seamos responsables? Como un mercenario. ¿Sí? Hay otro, es otra palabra. Vendrá la pobreza como un vagabundo armado, te atacará la pobreza, ¿verdad? De repente llegará. ¿Alguien encontró otro? ¿No? Ok. Vamos al sexto. Sexto, ¿verdad? Después de la pereza, dice así, egoísmo. ¿Sabes qué pasa con el egoísmo? Medita por un momento. ¿Por qué somos tan egoístas como seres humanos? Sí, la naturaleza caída, está bien. Pero ¿por qué más somos egoístas? ¿Qué en realidad se genera en el corazón de alguien que es egoísta? ¿Qué genera? Estamos hablando de asumir responsabilidades. Pero somos egoístas y no cumplimos con esas responsabilidades. ¿Sabes qué genera el egoísmo en nuestro corazón? El egoísmo genera desinterés. Es decir, no me interesa. ¿Por qué? Porque a veces y en su mayoría pensamos que esas cosas no nos benefician. No queremos cumplir con las obligaciones que Dios nos ha dado porque pensamos que no nos beneficia. Miren, ustedes saben, el ministerio de la escuela, les recuerdo, sigan orando por favor arduamente. Vamos a iniciar un nuevo ciclo con nuevos retos. Pero siempre el factor complicado para guiar una escuela cristiana es que los papás no le dan peso a la educación cristiana, no le dan importancia. Y no me refiero a la escuela nada más, me refiero a las cosas que ellos hacen con sus propios hijos en sus casas. Esto lo he compartido mucho con los padres de la escuela. Yo les digo, necesitan pasar tiempo con sus hijos. Y tiempo de calidad no es media hora. Eso no es tiempo de calidad. Tus hijos requieren de ti mucho tiempo, muchísimo tiempo. ¿Y qué pasa? Que tenemos a veces trabajos que son de 9 a 9, ¿va? Y súmale el tráfico, ¿a qué hora va llegando el papá? Bueno, de por sí en la mañana se tiene que ir a las 7 de la mañana. Y el regreso, 1 hora. Y van llegando a su casa, ¿va? 10 de la noche. A los que mejor les va, que a lo mejor salen por ahí de las 5 o 6, si es que en sus trabajos les permiten salir a esa hora, que es raro. 5 o 6 de la tarde, igual se echan 1 hora, hora y media de tráfico. Pero miren, a veces pasa que como papás no queremos llegar a la casa. Y hay gente que dice, no, mejor me voy a inscribir al gimnasio para evitar el tráfico. En vez de estar 1 hora y media en el tráfico, voy a esperar que pase la hora del tráfico y yo me voy a ir al gimnasio después del trabajo. Ese es el pretexto, en realidad no quieren estar en su casa. Porque saben que al llegar a casa, ¿qué les va a decir la esposa? Aquí están tus hijos, hazme paro, éntrale al quite. Y el papá no quiere, en especial el papá varón, no quiere lidiar con sus hijos. Pensamos que eso es obligación de las mamás. Pensamos que son ellas las que pasan más tiempo, y como pasan más tiempo con ellas, entonces a ellas les toca que ella haga esa parte. Como varones delegamos y decimos que ella me cubra esa área y que se conforme con que yo traiga el dinero a la casa. No es así. Pero eso es porque somos egoístas. Genera desinterés y no nos permite cumplir las obligaciones que Dios nos dio. Tuvimos un hijo, asumamos la responsabilidad. No solo de mantenerlo económicamente, asumamos la responsabilidad de nutrir su alma con tiempo, amor, cariño, paciencia, juego. Juega con tus hijos.
¿Qué pasa? Que en los fines de semana los hijos hacen su plan y se van a otro lado y no pasan tiempo con los padres que no estuvieron toda la semana. Además, encima de eso, tus hijos hoy necesitan estar contigo, no necesitan socializar tanto. Sí, es importante que lo hagan, pero la necesidad más importante de tus hijos hoy es pasar tiempo contigo, siendo entrenados por ti, papá y mamá, juntos. Pero como somos egoístas, ay, si a mí me dan un respiro, ellos hacen sus cosas y yo puedo hacer las mías. No, no podemos ser negligentes. ¿Sabes qué pasa con ese asunto del egoísmo? Creamos una escala de valores y prioridades, pero que está mal organizada. Empezamos a darle a ciertas cosas, le damos valor y la organizamos de una manera que esa lista nos beneficia a nosotros. Que no le beneficie a mi pareja y que no le beneficie a mis hijos, que me beneficie a mí. Por eso hay gente que se casa y quiere seguir viviendo su vida de soltero o de soltera. Brother, no te cases. Todavía no es tu tiempo, no has madurado lo suficiente para entender que cuando te casas asumes una responsabilidad con una mujer y estar con ella. No, pero es que es bien tóxica. Sí, y nosotros igual o peor. Claro, porque somos dos personas que tal vez no hemos conocido al Señor y que estamos en entrenamiento. ¿Y cómo? ¿Cómo nos vamos a dar? ¿Cómo vamos a suplir las necesidades el uno del otro si hay egoísmo? Y si nuestra escala de valores y prioridades no apunta a servirle al otro, apunta a que otros me sirvan a mí porque soy egoísta. Entonces, si esa escala apunta solo a tus intereses y solo a tus necesidades primero, antes que las de cualquier persona, ¿sabes qué te va a pasar? Que incluso Dios va a ser una persona a quien tú vas a excluir de esa lista de prioridades. No te va a interesar las obligaciones que Dios te ha dado. Si somos capaces a veces de ignorar a nuestra esposa y a nuestros propios hijos, ¿cómo no vamos a ignorar a Dios? Dios nos ha dado responsabilidades y no lo podemos ignorar. ¿Sabes cuáles son los intereses de Dios? Yo te preguntaría, ¿cuáles son sus intereses? Yo sabía cuáles eran los míos, ya se los compartí, ¿verdad? Daniel Witt. Eso quería ser yo, Daniel Witt. Esos eran mis intereses. Y después que nos casamos queríamos tener un negocio de comida, un restaurante. Esos eran mis intereses. Y a veces me encuentro que de repente se pueden seguir generando intereses egoístas en mi corazón. Y de eso necesitamos limpiarnos todos los días. Preguntarte cuáles son los intereses de tu Dios, el que pagó por ti. ¿Cuáles son sus intereses? Analízalo. Si no sabes cuáles son los intereses de Dios, es porque tal vez no lo habías considerado importante aún, por el egoísmo. Primera de Corintios 10:24, fíjate qué dice. Primera de Corintios 10:24 dice así, es muy sencillo y muy corto el versículo. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esta corriente psicológica de ámate tú para que puedas amar a otro, no funciona. No funciona. Jesús dice que cualquiera que le quiera seguir, ¿qué debe hacer? Tomar su cruz. Tomar su cruz, falta algo ahí, ¿se acuerdan? Negarse a sí mismo cada día y seguirlo. Recuerden, uno toma la cruz para ir a morir. Escucha, Jesús obviamente lo está diciendo en un sentido espiritual, no está diciendo ve y quítate la vida en una cruz. Lo que está diciendo es muere a tu orgullo, muere a tu egoísmo. Perdóname, eso es en contra de lo que la psicología dice. Ay, querida, ámate tú. Primero tú. No, en el cristianismo no hay primero yo.
En el cristianismo es primero Dios, es su voluntad. Y como cristianos hemos aceptado esa psicología barata que nos ha hecho egoístas, y nos ha hecho dañar a otros, personas que incluso amamos y decimos que nos importan, pero no, primero estoy yo. No es así. Si tú estás tomando tu cruz, quiere decir que estás dispuesto a renunciar a tus sueños, a tus planes, a tus deseos, y quieres conocer el plan que Dios trazó para ti. Yo se los he enseñado. ¿Desde cuándo Dios trazó tu plan de vida? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía trazada tu vida de manera perfecta. Pero por egoísmo no experimentamos esa vida hermosa, esa vida plena que Dios tiene para nosotros, porque no le conocemos. El mundo nos daña, el mundo nos deteriora. ¿Quién creó esa corriente psicológica? Un ser humano. ¿El ser humano va a saber más que Dios? Claro que no. ¿Sabes qué es tan terrible del egoísmo? Según este versículo dice: ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y el problema con el egoísmo, este horrible problema, es que al ser tan egoístas, puede llegar a ser que nos ponemos primero a nosotros antes que a Dios, y como Dios no lo es todo en nuestra vida, no es lo principal, eso va a acabar dañando a todos los que nos rodean. ¿Sabes qué pasa? Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes han llegado tarde alguna vez a algún lugar? Todos hemos llegado tarde. Y cuando tú llegas tarde, no te estás dando cuenta a veces, ¿verdad? Porque el mexicano así es: ay, perdóname, se me hizo tarde, ¿cómo estás? Qué bueno, ¿cómo sigue todo? Y una hora después el otro está fúrico. Porque ¿qué pasó? Le hiciste perder tiempo. ¿Cuántos saben? Y se los dije, creo que fue aquí en la reunión de padres. No, en el curso de capacitación, ya me acordé. Tú no puedes ir a Perisur, no puedes ir a Paseo a Coxpa, no puedes ir a los locales de Pericuapa o al mercado sobre ruedas y buscar un local en donde te vendan tiempo. Hola, traigo mi American Express, por favor véndame 2 horas de tiempo. Listo. ¿Dónde compras tiempo? No se puede. Uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha dado es el tiempo. El tiempo pasa. Pregúntenle a las rodillas. Pregúntenle a las entradas. El tiempo pasa. Pregúntenle a las fuerzas. Se acaban. Me arrepiento de tantas cosas, ¿verdad? De haber derrochado tanto tiempo en el pasado, pero no gano nada con culparme. ¿Qué debo hacer? Asumir más responsabilidades cada vez para redimir el tiempo. Que no pase un solo segundo sin que yo aproveche esto. Pero el egoísmo, cómo se interpone en nuestro corazón. Y con este asunto de la impuntualidad, así como a veces hemos hecho le hemos hecho perder el tiempo a alguien, tú y yo a veces dejamos a Dios esperando. Gracias a Él, que es eterno. A Él no le afecta el tiempo. Qué bueno que es eterno. Y no por eso te vas a confiar y me vas a dejar plantado al Señor cada vez que Él te llama y te dice: te quiero aquí y te quiero así. No podemos dejar a Dios plantado por nuestro egoísmo. No le podemos quedar mal, no lo podemos hacer esperar mal, no le podemos ser impuntuales. Cada vez que escuchamos una predicación, Dios nos está llamando a hacerlo a tiempo. ¿Cuándo es momento de aplicar esto que estamos aprendiendo? ¿Cuándo? Hoy. Y si tú no lo aplicas, por eso hace rato les pregunté, ¿cuántos de ustedes ya aplicaron la enseñanza de reprender a un hermano que han visto pecar? Si no lo has hecho, has dejado esperando a Dios. Porque Él te lo pidió desde que yo lo prediqué y no lo has hecho. Y así piensa cuántas prédicas has escuchado y has dejado esperando a Dios. Dios diciendo: ya te lo hablé, mi Espíritu Santo te habló, te tocó,
Yo sé que sí, porque yo estuve ahí, yo te convencí. ¿Cuándo lo vas a hacer? Sigo esperando. ¿Por qué no lo hacemos? Por egoísmo. ¿Sabes por qué? Le obedecemos y le ofrecemos obediencia parcial a Dios. Pensamos que la ofrenda podemos llevar la mitad del borreguito. Señor, aquí traigo, nomás me alcanzó para medio borrego. ¿Se podía hacer eso? No se podía ofrecer una media ofrenda. No, pero es que no traigo, Dios sabe que no traigo. Ok, entonces había una ley que decía, si no traes para un borrego, ofrécele una paloma. ¿Eso es menos que el borrego? No, porque Dios pedía el borrego completo y para los que no tenían, la paloma completa, pero nunca medias. Si tú crees que no te alcanza, dale un palomino, pero dáselo completo, no le des pedazos. Dios no va a recibir ofrendas a pedazos de tu vida, pedazos de tu tiempo, pedazos de tu compromiso. Dios no acepta esas ofrendas. Dios acepta ofrendas completas, porque Él se dio completo. Recuerda, Jesús no murió en la cruz parcialmente, Él se dio completo. Imagínate que Él le hubiera dicho a los romanos, ay, por favor, nomás denme de este lado, no me den de este, por favor. Ay, no, clavos no me pongan, clavos no, nomás me amarran, porfa. No, espérenme, la corona no me va a dañar el cutis. Qué absurdo suena. Y nosotros no queremos salir de nuestra comodidad por egoísmo en muchas áreas. Considéralo, hermano, analízate, examínate. Ponemos pretextos, no, es que tengo que ser ordenado. Ok, Pablo era ordenado y se desvelaba enseñando la palabra, tanto que uno se quedó dormido y se cayó. No había horario, a tiempo y fuera de tiempo, porque cuando Dios dice, se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Obviamente para llegar a ese punto necesitas un proceso, pero no queremos dar los primeros pasos. Da los primeros pasos, comprométete con algo pequeño. Les pregunto, ¿cuántos les gustaría servir en un área de la iglesia? ¿Cuántos? ¿Sí? Acércate conmigo. ¿Va a ser como tú quieras cuando tú quieras? No, va a ser en base a las necesidades que hay en la iglesia. Se te va a asignar un día y un horario para que llegues y cumplas tu función. Y si ese día no llegas y no cumples tu función, ¿qué va a pasar? ¿Te vamos a hacer el fuchi? No. ¿Te vamos a quitar la membresía? No, tampoco. No. Pero va a haber disciplina, porque necesitamos aprender que servir es un privilegio. Servir es un privilegio. ¿Qué sentirían? Que yo no aviso y no vengo. ¿Ah? O no hay cantos de alabanza, no hay prédica. Debemos de tener cuidado en cuanto al egoísmo. Y tomo tiempo porque esta es la más peligrosa y esto es lo que estorba más que todo. ¿Sabes? Dios considera el egoísmo, y esto sí anótalo, Dios considera el egoísmo como desprecio hacia su persona. Cuando tú y yo somos egoístas, estamos despreciando su persona y estamos despreciando su palabra. Incluso este asunto del egoísmo es considerado idolatría. ¿Por qué? ¿Qué es el egoísmo? Servirme a mí, amarme a mí, ponerme a mí primero. Nos estamos adorando a nosotros mismos y nos estamos poniendo antes que cualquier otra persona, incluyéndolo a Él, incluyendo a Dios. Me estoy poniendo a mí mismo como el rey de mi vida. Y eso es idolatría. Porque tú y yo no podemos ser más importantes que Dios. Y si nos vamos al ejemplo que Jesús nos dejó, hay ahí una ironía incluso.
que el verdadero Rey eterno, que era Cristo, tuvo una actitud totalmente contraria a la nuestra. Filipenses 2 lo explica. Siendo Él el poderoso, el soberano, el majestuoso, el Señor del universo, vino a este mundo y nos dio una lección de humildad. Nació en un lugar donde comen cerdos. Él escogió en qué familia nacer, en una familia pobre. Él escogió en qué ciudad nacer, en Belén. Era la ciudad más pequeña del pueblo de Israel, la más insignificante. Él escogió, voy a ir a nacer allí, y de esa forma y de esa manera. Aunque yo sea el Dios del universo, me voy a humillar y me voy a hacer a un lado. Dice que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Y el apóstol Pablo nos anima: tengan este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:3. En tu casa lee todo el capítulo 2, pero Filipenses 2:3 dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Queremos dejar de ser egoístas? Memoricémonos este versículo. Si notamos que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa es egoísta, enséñales este versículo con amor. Si tú te percibes egoísta, empieza por ti, aplícalo, memorízatelo. Señor, soy egoísta. A partir de ahora nada voy a hacer por contienda ni por vanagloria. Antes bien con humildad voy a estimar a otros, a todos, como superiores a mí mismo. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo estás? ¿En qué te ayudo? ¿Estás bien? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué te soy útil? ¿Cómo me ocupas? Esa actitud la debe tener el creyente en todo tiempo y con toda clase de personas, incluso contra los que son nuestros enemigos. ¿Cierto o no? Incluso dice que si viene tu enemigo y te pide algo, hácelo. No por miedo a lo que te pueda hacer, sino porque moriste a ti mismo, morimos al egoísmo, y porque hoy podemos servirle incluso a nuestros enemigos. ¿Sabes qué nos pasa? Que atendemos con toda nuestra pasión aquellas cosas que consideramos más importantes. Ahí sí damos todo, ¿verdad? Todo. Pero eso es solo por ambición carnal. Y terminamos creando un círculo vicioso. ¿Cómo es ese círculo vicioso? Que por no asumir responsabilidades y no desarrollar disciplina espiritual, la carne crece. Y la carne se mantiene fuerte y nos mantiene sin crecimiento, nos mantiene chaparros. Eso provoca el egoísmo, te mantiene chaparro. ¿Qué hace un padre cuando un niño arrebata algo? ¿Qué debería hacer? Más bien es la pregunta. O cuando va y le arrebata algo a otro niño y se lo quita y se viene corriendo. ¿Quién le enseñó? Su naturaleza caída, su instinto pecador. Todos traemos esa naturaleza. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseña a los niños a llorar y a hacer rabietas, a pegar? Espero que los padres no. Aprenden solos, no necesitas enseñarle. Mete a 3 niños en un cuarto con un juguete y ciérrales la puerta. Y cristianos de Vineyard, ¿en serio? Imagínate. Creamos un círculo vicioso por egoístas, por no asumir la responsabilidad de ser siervos. ¿Qué es lo que nos puede sacar de ahí? La disciplina, de la humildad, y empezar a hacerlo hoy mismo. Segunda de Timoteo capítulo 3, fíjate cómo lo dice. Segunda de Timoteo 3. A partir del verso 1, qué impactante este versículo.
Acuérdate que los postreros días es hoy. Y Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No sigan leyendo, no sigan leyendo. Pregúntate, ¿qué cosas son las que consideramos peligro? ¿Qué cosas decimos, esto es peligroso? Me refiero lo que cuando hablo de peligro, algo que en donde nuestra vida está en riesgo. Un accidente, una enfermedad, ¿qué más? ¿Fuerte? Que te asalten. Que te asalten, ¿lo consideras peligroso? Una adicción. Todas esas cosas, o sea, lo que consideramos más peligroso. Pero quiero que veas qué cosas describe Pablo respecto a lo que es en verdad que haya tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, verso 2, porque habrá hombres, y también ahí incluye mujeres, es decir, habrá seres humanos, ¿cómo? Amadores de sí mismos. Es más peligroso, escúchame lo que te voy a decir, es más peligroso un egoísta, amador de sí mismo, que un ladrón en la calle con una pistola. Eso en verdad sí es un peligro. Y ahí no acaba la lista, pero estamos hablando de egoísmo nada más. Ahí habla de avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y porque eso será un gran peligro a estos que... ¿Qué dice ahí? Evítalos. Porque estos pueden destruirte a ti y a tu familia. Y si en la iglesia te encuentras un hermano egoísta, necesitas ir y reprenderlo. Porque va a destruir la iglesia, tu iglesia a la que tú perteneces, hermano. Compréndelo, por favor, en tu corazón. Van a destruir nuestra iglesia, y nuestra iglesia es el organismo vivo que Dios creó. No es cualquier cosa, es el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo prometió tajantemente: cualquiera que destruya a mi iglesia, yo lo voy a destruir a él. No lo tomamos en serio. Creemos que es muy bonito venirse a sentar aquí nada más, pero no queremos asumir las responsabilidades de nuestro egoísmo. Es durísimo esto. Y si tú no haces algo al respecto, escúchame, hermano, tú, tu esposa y tus hijos van a terminar destruidos. Tú y toda tu familia. Necesitas defender tu convicción por Cristo y tu iglesia y a tus hermanos. Y sí, también a mí, a tu pastor. Necesitas hacerlo, porque soy tu hermano. Yo no los quisiera ver perdidos en el infierno. Por eso predico con tanta pasión, porque te amo, porque te conozco, porque he procurado velar por ti, saber cómo estás. Y hay veces que me inquieto tanto y a veces me refreno. ¿Sabes por qué? Porque espero la palabra de Dios le va a hablar. Señor, háblale. No quiero ser un pastor castroso, no lo quiero exasperar. No, que tú háblale, Señor. Pero entiendo mi gran responsabilidad, tengo que hacerlo, porque alguien lo hizo conmigo.
Y le agradezco tanto a esas personas que me amaron. Se desvelaron conmigo hasta las 3 de la mañana, diciéndome en mi cara: eres un orgulloso, ríndete a Cristo, porque vas a destruir a tu familia. Y no fue una vez, fueron muchas. Y eso me hizo crecer, y eso me hizo amar a mi Señor, y eso me hizo amar a mi familia, y me hizo amar a mi iglesia, y me hizo amar a esas personas que fueron líderes espirituales que me guiaron. ¿Sabes qué provocó en mí eso? Nunca en todo mi caminar cristiano, desde que nací de nuevo, me he atrevido a pensar mal de todos ellos que me sirvieron. Nunca. Gracias a Dios por su gracia, nunca he hablado mal de un líder que me sirvió y me formó. Nunca. Porque yo sabía que estaba destinado a morir. Y todo lo que me dijeron sabía que era porque me amaban y porque no me querían ver tirado en la porquería. Me compartieron de la gracia, y por eso yo estoy aquí, hermanos. ¿Cuándo vas a valorar todo lo que Dios te ha dado? Necesitamos dejar el egoísmo urgentemente y rendirle al Señor cuentas de ello. Pablo le advirtió a Timoteo y le dice: estos tiempos van a empeorar, hazte consciente del peligro. Y yo te digo, esto va a empeorar, cuídate. Primera de Timoteo 4 creo que fue el mejor consejo que Pablo le pudo dejar a Timoteo. Mira, Pablo sabía que no lo iba a volver a ver. Y te voy a decir algo, ahorita me está cayendo el 20, gracias a Dios que está hablando a mi corazón. Sé que Dios tuvo cuidado de asignarme a todos los líderes espirituales que tuve en el pasado, porque Dios sabía que un día yo ya no iba a estar con ellos. Dios sabía que un día yo iba a tener que tomar responsabilidad por mi propia cuenta. Y todos esos, y fueron pocos, te los puedo contar, cuatro líderes espirituales a quienes les agradezco todo lo que sembraron en mí. ¿Son perfectos? No, pero Dios los usó. Y esas 4 personas que fueron usadas por Dios, es lo mismo que está sucediendo aquí. Pablo le da tal advertencia a Timoteo, porque Pablo sabía que lo iba a dejar solo en algún momento. Ya no los voy a ver. Y yo no he vuelto a ver a esos líderes. Bueno, apenas hace unos días tuvimos la bendición de compartir la mesa con 2 líderes preciosos que sembraron en nosotros. Pastorean también hoy. Y cuando hablamos, ¿qué crees? Compartimos las mismas luchas, los mismos retos. Timoteo sabía que no iba a volver a ver, Pablo sabía que no iba a volver a ver a Timoteo. Y mira qué le dice en 1 de Timoteo 4:16, le dijo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y no lo está hablando en el buen sentido, no le está diciendo cuídate, Timoteo. No le está diciendo cobra los diezmos para que cada domingo te puedas ir a un restaurante a comer tacos de arrachera, a que te cuides, te apapaches. No, lo que le está diciendo Pablo es: Timoteo, yo te conozco, sé con lo que batallas, sé con lo que luchas. Sé que en su momento tal vez te atrajo y te sedujo el pecado sexual. Huye de las pasiones juveniles. Sé tal vez que en el pasado de joven eras un cobarde temeroso, pero Dios no nos ha dado espíritu de temor. Sé que en algún momento has querido dejar y tirar la toalla, pero no, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y aquí lo que le está diciendo es: sé que también hay orgullo en ti. Ten cuidado de ti. Y número 2, de la doctrina. De la doctrina. Y le dice: persiste en ello. ¿En qué? En cuidar de ti y en la doctrina.
Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y no está diciendo que por obras va a ser salvo, sino que la salvación que recibió por gracia la va a poder cuidar, la va a poder valorar, se va a poder mantener firme. Significa ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas, Timoteo. Persiste en ello. ¿Qué significa? Que si eres constante, si eres responsable, vas a poder permanecer en la fe. ¿Y qué hacemos aquí en Vineyard sino esto? Queremos que seas responsable. ¿Por qué? Porque los queremos ver saludables. Los queremos ver saludables. No es para destrucción. Hebreos 12, ahí sigue y ahí seguirá esa lona, ¿verdad? Si se hace viejita haremos una nueva. Pero ¿qué dice allí? Recuerda la motivación. Puestos los ojos en quién. Y el verso 3 que dice, ¿a quién debemos considerar? A Jesús. ¿Por qué? ¿Qué hizo Él? Sufrió, ¿verdad? Una contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, Él también padeció, Él también tuvo que asumir responsabilidades. No desmayes, no te desesperes. Crece en la fe. Y me encanta ese pasaje, ¿verdad? En Isaías que dice que Él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Él asumió la responsabilidad. Señor, yo voy a bajar a morir por ellos. ¿Qué le provocó eso? Consecuencias. El fruto, ¿verdad? ¿Cuál fue el fruto? ¿Jesús tuvo consecuencias buenas o malas? ¿Lo habías pensado? Para que tu corazón se anime, piénsalo. Jesús fue responsable, Jesús asumió responsabilidades y asumió las consecuencias que su buen accionar produjo. ¿Cuál fue la consecuencia que él obtuvo por morir en la cruz? ¿Cuál fue el fruto de su obra en la cruz? Tú y yo. Tú y yo somos el fruto. ¿Y no le dio gozo eso? Le dio gran gozo, gran gusto hacerlo. Efesios 1 nos lo confirma. Dice que el Señor, por el puro afecto de su voluntad, porque lo quiso hacer. Es más, no me quiero ir, no lo tenía aquí, pero no me quiero ir sin leerlo. Vamos a leerlo, Efesios capítulo 2. Perdónenme. 1. No es 2, es 1. Vamos a leerlo. Y este pasaje habla de todo lo que tú y yo hemos recibido ya en Cristo. ¿Sabes por qué el título dice, y con esto termino, cuánto tiempo tengo? Ya saben, siempre se me va, pero con esto acabo. ¿Por qué el título dice bendiciones espirituales en Cristo? ¿Qué es una bendición espiritual en Cristo? ¿Jesús fue responsable o no? ¿Sí? ¿Asumió su responsabilidad? ¿Cumplió su responsabilidad? Vinieron consecuencias. ¿Buenas o malas? Buenas. ¿Cuáles fueron las consecuencias buenas de que Él fue responsable? Las bendiciones espirituales que Él nos puede dar hoy. Qué tremendo. Efesios capítulo 1 habla de todo lo que tú y yo recibimos porque Jesús fue responsable. ¿No te impacta eso? Y estas bendiciones Él las quiere compartir contigo. Y si tú asumes responsabilidades, vas a recibir esas bendiciones que ya te fueron otorgadas. Ya no tienes que pelear por las bendiciones como Jacob. Jacob peleó por su bendición humanamente y el ángel le dislocó la cadera. Tú y yo ya no necesitamos pelear por la bendición. Jesús nos la dio gratuitamente.
Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque le dio la gana y le dio gran gusto hacerlo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y tú y yo lo cantábamos, nuestro credo. Ese canto me hace vibrar, me apasiona, porque estamos cantando todos los beneficios que recibimos por la obediencia de Cristo. Es maravilloso. Y además dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué más nos otorgó? Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su ¿qué? Su beneplácito, el buen placer. Fíjate, a Dios le da tremendo placer cuando te revela su voluntad. Cuando abres tu Biblia, le da tremendo placer cuando haces eso, porque Él te va a decir cuál es su voluntad para ti, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí está el fin: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Su Espíritu además nos selló hasta que se cumpla eso. Dice ahí, hasta que llegue el momento de la posesión adquirida. ¿Qué es eso? ¿Qué es la posesión adquirida? Cuando el Señor por fin venga a reclamar lo que es suyo por derecho. ¿Quiénes? Nuevamente, tú y yo le pertenecemos por derecho. Él fue responsable. Anímate, hermano. No tomes a poco la reprensión que el Señor te dé, ni a través de su palabra, ni a través de un hermano cuando se acerque a reprenderte. Y espero que lo empecemos a practicar más, ni a través de tu pastor. Cuando yo te tenga que llamar a cuentas y decirte: veo esto, veo lo otro, veo lo otro. Crece, eso dice su palabra. Te animo, vamos juntos. Yo ya pasé por allí, o tal vez estoy viviendo lo mismo que tú. No te desanimes, porque el Señor está contigo, mi amado. Él lo prometió, no te va a dejar. Pongamos nuestra mirada en Él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar y a despedirnos. Cierra tus ojos, ponte de pie y vamos a orar. Con tus ojos cerrados, hoy pudimos, hermano, entender y terminar la parte de la enseñanza en donde nos hemos dado cuenta de aquellas cosas que nos obstaculizan y que impiden que seamos responsables. Con el favor de Dios, la próxima semana podremos aprender cómo hacerlo. No solo que hay obstáculos, sino cómo vencerlos, porque el Señor nos ha dado su gracia para hacerlo. Pero no lo vamos a poder lograr si tú y yo antes no asumimos esa responsabilidad, si no tomamos una decisión y un compromiso firme
de cumplir su voluntad, de asumir también, junto con las responsabilidades, asumir las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos. Recuerda, no hay mayor privilegio en esta vida. No hay mayor privilegio que recibir de parte de Dios una mayor responsabilidad, porque fuimos fieles en lo poco. Si tú recuerdas esa parábola, esas palabras gloriosas que podremos escuchar del Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos dé la capacidad, no humana, porque no la tenemos. Que el Señor nos dé su capacidad, su poder, su sabiduría, que podamos seguir tomando de su plenitud día a día, para poder un día estar delante de Él, en donde Él vendrá por nosotros, en donde dice su palabra, que en Efesios capítulo 5 dice que Él se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Ese día, dice, seremos tal como Él es. Tendremos una nueva naturaleza, viviremos en una perfección, porque así Él decidió darnos una nueva naturaleza perfecta cuando termine nuestro caminar aquí en la tierra. Y podremos verle cara a cara y estar con Él. Qué privilegio más grande tenemos. Alza tus manos, alza tu corazón a Él y empieza a hablarle a tu Padre Celestial y agradecerle por la obra perfecta de su Hijo Jesús en la cruz, por su obra continua y también perfecta de su Espíritu Santo, que hoy vive y mora en nosotros y nos guía a toda verdad y nos redarguye y nos advierte y nos anima y nos alienta y nos fortalece, nos infunde confianza y aleja y disipa todo temor, toda inseguridad. Gracias, Señor, porque has puesto tu vida en nosotros, tu Santo Espíritu, Señor. Así como la sangre corre por nuestras venas, tu Espíritu Santo se mueve en nuestro interior, habita en nuestro interior y nos impulsa, Señor, a correr esta carrera, a no desfallecer aunque sentimos que va a ser imposible. Nos estás llamando a luchar, Señor, a permanecer firmes en tu palabra, a ir en contra de nuestra carne, en contra de nuestros deseos, a crucificarnos cada día, negarnos a nosotros mismos. Eso, Señor, vale la pena. Eso vale la pena, Señor, porque vendrán las bendiciones que tú nos has otorgado ya. Encuéntranos fieles, Señor, te lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús, y con todo nuestro corazón. Haznos entender, haznos madurar, te lo pedimos hoy. Tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, y te damos gracias porque a esa promesa has sido fiel. Prometiste que tu Espíritu nos guiaría a la verdad y nos enseñaría todas las cosas, y así ha sido, Señor. Nos has guardado de tantas cosas. En nuestra oración, manténnos siempre en tu voluntad, la cual es buena, es agradable, es perfecta. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.